Bueno, vamos a hablar hoy, el próximo día 22 de noviembre, esto es ya, se cumplen 60 años de una de las canciones que más han marcado a nuestro país, curiosamente, y es de los Beatles, que es el All My Lovin'. Todos recordaremos a los Manolos. A ver. All my loving, na, 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 na. Así en plan, la lo, leilo, la lo, la lo, la. Bravo, un bravo, por favor, un bravo para la Manola. 60 años de esta maravilla, este disco de los Beatles, de With the Beatles, que se publicó el mismo día que fue asesinado John Fitzgerald Kennedy en Dallas. El mismo día salió a la venta de los Beatles en el Reino Unido. Y claro, lo que más llama la atención es lo que sucedía ese año en el resto del mundo, aparte de que fuera asesinado John Fitzgerald Kennedy y que supusiera un punto de inflexión radical en la historia de Estados Unidos y de la historia global. También pronunció Martin Luther King aquello de que tengo un sueño, I have a dream, esa marcha de los derechos civiles. Pasaron muchas cosas. Se batió récords de pruebas nucleares y de bombas atómicas en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, plena Guerra Fría, aunque también es cierto que se firmó el primer tratado para poner límite a las pruebas nucleares tanto del bloque soviético como de Estados Unidos. Eran años muy complejos, estábamos en el apogeo de la Guerra Fría, pero algo sucedía. Estaban llegando los yeyés, esos yeyés que llegaron a España en 1963. Y mientras en 1963, que esto ya hablaremos con... Espera, creo que estoy escuchando algo. Un segundo. Atención, vamos a entrar al Abbey Road de Cigia 28. Espera, un momento. Sí. Atención. Sí. ¡George! ¡Ah, no! ¡Atención! ¡Es Manolo! ¡Es Manolo Fernández! Enséñanos tus botas, Manolo, por favor. ¿Qué tal ha quedado la remezcla de With the Beatles? Estábamos ahí, la inteligencia artificial y yo con ello, porque hemos llamado a Giles Martin y ha dicho que los viernes por la tarde no trabaja. Efectivamente, que como es viernes por la tarde, lo artificial lo pones tú y la inteligencia ya se encuentra por ahí. Eso ya. Vale. Manolo, por favor, toma asiento. Y antes de empezar este debate, solo un pequeño contexto histórico. Hemos hablado de que John Fitzgerald Kennedy murió este mismo día que salió publicado este disco. Esta portada que hemos elegido no es baladí, lo va a explicar ahora Manolo. Y atención, un aplauso para el miembro del público. Hola, José Luis Mistrot. Por favor, un aplauso para el público inteligente de CIGE 28. Y no nos olvidemos que aparte de que pasara ese I have a dream de Martin Luther King, ¿qué pasaba en España? Pues ese año otra vez perdíamos en Eurovisión con una canción de José Guardiola, nada que ver con los Beatles. Llegaron los primeros yeyés, empezaron a ver las primeras minifaldas en España. El cordobés tomaba la alternativa. Otro Manolo. Otro Manolo. Un debate de los Manolos. ¿Cómo iba a faltar Manolo Fernández? No. Y otra cosa muy importante. Llegaban las minifaldas. Y fue el año del Spain is different. ¿Os acordáis de ese logo por el que se intentó internacionalizar España a su manera, que decía que España es diferente? Spain es diferente, pero claro, algo tan diferente como los toros, la siesta y todo lo que era folclore, especialmente español, pero mientras en el resto del mundo sonaba los Beatles. Entonces, yo creo que Manolo Fernández es la mejor persona para contarnos qué pasó. Por la edad, vamos. Por la provecta edad. Y Manolo, ¿cómo puede ser que este milagro de disco, que si quieres, y yo voy a hacer las funciones de su técnico de sonido, porque él me va a decir qué canciones quiere y yo las voy a ir pinchando en directo para todos vosotros. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que después de el Please Please Me, que si no me equivoco es el primer álbum de los Beatles, ese Love Me Do, solo unos meses después hacen esta joya, en el que estaba ese All My Lovin'? 8 meses exactamente después de lanzar el primer álbum oficial, los Beatles en el Reino Unido, aparece ese With the Beatles, que en Estados Unidos no se publica, y no se publica como tal, igual que ocurriría con una serie de primitivos álbumes de los Beatles. De hecho, el With the Beatles se distribuye en los 2 primeros álbumes de
de los Beatles en Estados Unidos. El primero que se lanza es este, Meet the Beatles, que sí conserva la foto original de With the Beatles. Esta es la foto original de la que Esa hablamos, es de este justamente. álbum. Ese es el With the Beatles. Y en Estados Unidos se publica Meet the Beatles y poco después aparece el segundo álbum, que si quieres enseñamos la carpeta, que tiene otra parte de ese With the Beatles original. Vamos a ver. Grandes momentos de tensión en este coloquio. Ese fue el segundo álbum americano de los Beatles, donde es una especie de recopilación de éxitos en su momento. Pero, bueno, en España, por cierto, en aquel momento triunfaba una canción llamada La Flor de la Canela. María Dolores Pradera. María Dolores Pradera, que yo recuerdo escuchar en la cocina de casa, donde mi madre tenía un maravilloso transistor. A mí me encantaba la radio. Bueno, yo en realidad quería ser médico y me quedé en radiólogo. Esa fue un poco la cuestión. Y al final te quedaste en radio, ¿no? A secas. En radio, con botas, eso sí. Ese es el tema. Entonces, yo recuerdo a mi madre, después de comer, éramos todos chicos y además 2 tíos de mi madre que vivían en casa y tal. Y mi madre, pues, en aquel momento, pues, lo típico, a lavar los cacharros. Y yo me ponía a secar a su lado, para echarle una mano y para escuchar la radio, que eso era una tremenda ventaja por entonces. Y luego también nos reuníamos por la noche en el comedor de casa ante una radio así de grande de válvulas, y aquello era otra de esas gozadas maravillosas en las que toda la familia estaba reunida. La tele en aquel momento no estaba en nuestras manos y era otra cosa diferente. Pero la llegada de los Beatles fue un golpetazo que te deja pegado a la silla y dice, ¿esto qué es? Es que eso es lo que te quería preguntar, Manolo. Tú que eres un millennial. Exactamente, generación Z. Salta a la vista. En una España, seamos honestos, una España en blanco y negro, con José Guardiola, con María Dolores Pradera escuchando el transistor, esa Flor de la Canela, esos 5 latinos haciendo una versión del Autumn Leaves, acuérdate, que es una canción francesa de Jacques Perrevert. En esa España en blanco y negro, ¿cómo de repente gestionas la llegada? Vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar, por ejemplo, All My Lovin', además con una curiosidad. Esta es justamente la mezcla que se ha realizado en este año 2023 y que se ha unido a la reedición que se acaban de publicar de 2 discos que supongo que una buena parte tenéis en casa. ¿Qué siente un español en blanco y negro cuando escucha esto por primera vez, Manolo? Un susto tremendo. ¿Esto qué es? La cuestión es eso, ¿esto qué es? Esta es la mezcla que, como os comentaba, se acaba de realizar para la reedición del álbum rojo y el álbum azul de los Beatles. Y ha intervenido en esta remezcla Giles Martin, que es el hijo de George Martin, el productor que elevó a los altares sonoros a los Beatles. En aquel momento yo recuerdo que escuchaba un programa llamado Caravana Musical, que hacía Ángel Álvarez, un nombre al que yo le debo muchísimo profesionalmente, fue posiblemente mi mentor y quiero siempre tener un recuerdo para él. Y él había comenzado, hacía muy poquito tiempo, Vuelo 605, con el que se retiró definitivamente, con 84 años. Ángel Álvarez empezó a hacer radio con 40 años y se retiró con 84. Estuvo 44 años haciendo radio y fue una influencia absoluta para mí. Yo estaba acostumbrado a escuchar canciones como Mr. Tambourine Man de Bob Dylan, y en el año 82, que cuando él comenzó, y todas aquellas músicas del Greenwich Village y demás. Pero de pronto aparece eso que llamaban el beat, el golpe, el Liverpool Sound. El año anterior, a comienzos de aquel 1963, los Beatles habían llegado por primera vez al número 1 de las listas de singles con She Loves You, que tenía una letra
que era aquello, pues lo de siempre. Chico conoce a chica conoce a chico y chica te deja. La vida misma. Y ya está. Aunque en este caso decían, ella te quiere. Pero la canción era muy simple a ese nivel. Había una cuestión que no ocurría habitualmente en la música que estábamos escuchando en el Greenwich Village de Nueva York, aquello que llamaban canción protesta, y era especialmente hacer coros en los temas. En el caso de los Beatles, además estaban absolutamente cuidados y había segundas voces y había distintas maneras de entender en aquel momento. Y los Beatles habían partido, naturalmente, de un esfuerzo tremendo por darse a conocer, teniendo que marcharse de su Liverpool natal para irse ni más ni menos que a Hamburgo, a Eso Alemania. es lo que te quería preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué Hamburgo? Y encuentran los Beatles, y aquí es donde te pregunto a lo mejor desde un ignorante, ¿por qué encuentran sus raíces o su conexión más profunda con el rock and roll en Hamburgo? Porque en Hamburgo en aquel momento estaba bulliendo la música pop de grupos. Fundamentalmente era lo que estaba sucediendo y tenían la oportunidad de tocar en aquellos sitios. ¿Qué ocurre? Que eran 2 y 3 sesiones diarias de muchísimas horas. Era algo que les destrozó anímicamente en muchos momentos y físicamente también, pero era la única manera de que pudieran recoger dinero. En Liverpool la escena todavía en ese momento no funcionaba, luego sí. Luego la cosa explotó y explotó a costa de que los Beatles en principio se van a Hamburgo como The Beat Brothers, que es el grupo de acompañamiento de un cantante de Liverpool que se llama Tony Sheridan y que es un personaje que sí, que en Hamburgo sí tiene ciertas prerrogativas y graban además con ello. Pero hay un personaje, Bert Kaempfer, un director de orquesta y composición de una canción que todo el mundo hemos tarareado, el famoso Shoo-Be-Doo-Be-Doo, es decir, Strangers in the Night, que recoge a los Beatles y es el primer tipo que los hace grabar en Hamburgo. Estás diciendo que el rey de los subidones de glucosa musical, que era Bert Kaempfer, cogió a los Beatles del pelo, de las orejas, y les produjo el primer single. cuando encima llevaban un look muy parecido al que llevas ahora. Además no iban con botines, iban con botas vaqueras porque era precisamente lo que les gustaba. El rock and roll de la época era eso. Chaquetas de cuero, vestidos habitualmente de negro y escupiendo a la gente desde el escenario. Como Dios manda. Sobre todo para que no se le acercaran demasiado. Esa era la idea. Aquí, por alusiones, yo creo que tenemos que hacer un pequeño inciso, Manolo, y yo creo que tenemos que clamar a pedir una votación, porque este sitio es muy democrático. ¿Quién cree que los Beatles habrían ganado más con las botas que lleva Manolo o con unos buenos botines 60s como estos? A ver, ¿quién vota por las botas? Uy, Manolo, que pierdes la apuesta. ¿Quién vota por botín sesentero? Estamos aproximadamente empatados. Toma, has ganado. Vale, bien. Bueno, un aplauso para las botas de Manolo, por favor. Por favor. Saluda. Bueno, lo que comentábamos, lanzan un single que se llama My Bonnie y resulta que en Liverpool había una tienda de discos llamada NEMS que regentaba un personaje como Brian Epstein. Entonces apareció un chico de Liverpool y dijo, hola, ¿tenéis el single de los Beatles? ¿El single de quién? Sí, un single que han sacado los Beatles. ¿Los Beatles de dónde son? De Liverpool. ¿Perdón? Esta es mi tienda de discos de Liverpool y no conozco a un grupo de Liverpool que se llama los Beatles. Brian Epstein en esto era de aquella forma, empieza a buscarlos y encuentra definitivamente a los Beatles y todo empieza a madurar, especialmente porque les hace atenuar esa personalidad que tenían en aquel momento de chicos ciertamente transgresores y demás, les hace cortarse el pelo porque este pelo que vemos ahora, en este momento, sería lo más normal. En aquellos, esas melenas
eres un Beatle. Y yo recuerdo Los que nos Yeyes. decían. Era cuando se llamaban los Yeyes. Los Yeyes aquí Los eran. melenudos los llamaban en España. Y sin embargo, les pone aquellos trajes fundamentalmente oscuros, eso sí, de pantalón de pitillo y demás, con unas corbatas de cuero muy estrechitas, y empieza un poco a madurar todo, pero fundamentalmente lo que hace es acercarle con grandes músicos que les enseñan a tocar, que les enseñan a que no tengan que utilizar el autotune. Ahí, autotune ahí. Que evidentemente no existía, pero es que estos señores sí armonizaban y sí clavaban las notas, pero tenían personajes en su momento como fue George Martin. El 1 de enero de 1962, ellos hacen la primera audición seria para un sello discográfico. El sello discográfico es Decca. Y el señor encargado de artistas y repertorio de Decca les dice, mira, un grupo con guitarras no tiene futuro, con lo cual, pues casi déjalo. Poco después apareció por Decca otro grupo llamado Los Kings y le dijeron lo mismo, exactamente lo mismo. Muchísimos años después apareció por allí un señor llamado Mike Oldfield y le dijeron que esa cosa tan larga que se llamaba Tubular Bells, que dónde iba con ello. Fue el mismo, unos visionarios, estás insinuando. El mismo personaje. Tuvo un buen ojo con otra cuestión. Cogió a los Rolling Stones. Entonces, en cierta manera... Lo salvaron. En cierta manera lo equilibraron. Pero bueno, habían sacado Please Please Me, había sido número 1 She Loves You, y de pronto aparece este disco, With the Beatles. Esta, por cierto, es la portada de la edición canadiense. Es evidente que como a los Beatles no los conocía nadie, en Canadá, en Estados Unidos tampoco, sí respetaron la portada, pero tuvieron que poner, como veis en la parte de arriba, Beatlemania, y una serie de comentarios de gente de prensa que hablaba de los Beatles, pero apareció así en la propia portada, no era algo que se haya puesto posteriormente. No, la portada era exactamente así. Como hacen ahora en muchas películas, ¿no? En mucho cine, poner siempre una reseña de un crítico para intentar dar o denotar la calidad del mismo. Un momentito. Un segundo que vamos a microfonar, vamos a presentarnos. Este es un centro muy divulgativo, nos gusta que haya diálogo con Manolo. Yo le invito a que si quiere tocarlo, es real, ¿eh? Preséntese, que you can introduce yourself. Me llamo Gillian, nací en Liverpool. Ajá. ¿Fue novia de John Lennon? Desgraciadamente no. Ah, entonces de Ringo. Tampoco. Entonces ya está, gracias, muchas gracias. Ya se puede ir. No, porque mi padre era de allí, pero luego a los 9 meses me llevó a Escocia y realmente llevo toda mi vida en Escocia. Oh, gran sitio. Sí, Edimburgo. ¡Oh, por favor, qué gran ciudad! ¡Qué Así maravilla! ¡Qué buenos recuerdos tengo de Edimburgo Edimburgo! Si quieren nos vamos, los dejamos solos. Una pregunta. With the Beatles, no creo que se llamó este álbum así en el Reino Unido. Sí. ¿Se llamó así en el Reino Unido? Ah, vale. Sí, el original en el Reino Unido se llama With the Beatles y en Estados Unidos no se llama de ninguna forma, porque lo que hicieron fue el primer disco editado allí y el segundo contenían los dos distintas canciones de ese álbum. Tanto Meet the Beatles como el segundo disco del grupo era eso, un cambio. De hecho, los primeros discos americanos de los Beatles no tienen nada que ver con los discos británicos. Incluso cuando aparece Hard Day's Night, la banda sonora de la película Hard Day's Night tiene una cara A, que es la banda sonora de la película, y en la cara B lo que se incluyen son canciones que habían quedado descartadas por ahí. Sin embargo, en Estados Unidos se publica las canciones de la película y el score de George Martin. Es decir, que la diferencia, y eso no apareció nunca en el Reino Unido. Hay otra curiosidad con este disco. Este disco no tiene ningún single.
oficial. No se publicó ningún single oficial incluido en With the Beatles. En aquella época sí se publica un single, que lo podemos escuchar ahora, y además con la mezcla del año 2023, se publica solo un single que tiene I Wanna Hold Your Hand en la cara A y una versión de Boys en la cara B. La portada, además, yo creo que está... ¿Me recuerdas el tema? ¿Cuál quieres escuchar? I Wanna Hold Your Hand. Esta es la canción que ponían los Beatles en Estados Unidos, directamente. Se había grabado escasamente un mes antes de la publicación del álbum de los Beatles, a mediados de octubre aproximadamente, y salió como single una semana después de que With the Beatles se lanzara en el Reino Unido. Pero como decíamos, esto solamente se lanzó en single, no se incluyó en ningún álbum oficial y no aparecería hasta Past Master, el primer volumen de aquel recopilatorio en el que había curiosidades como la versión en alemán de 2 temas que realizaron los Beatles como homenaje, dando las gracias a Alemania por cómo les había acogido en Hamburgo en el comienzo de su carrera. ¿Beatles o Stones? Es una de las preguntas mágicas en estos casos. ¿Hacemos una acuestación pública? Venga. A ver, Beatles. Stones. Madre mía, madre mía. Stones están las horas bajas, ¿eh? O sea, hay poca gente del Barça aquí, ¿no? Hay poca. ¿Del Barça? ¿Cuántos del Barça hay? Veo un cobarde que no quiere levantar la mano al fondo. Bien, ya la levanta. Del Madrid, que ganó la Liga de ese año del 63. Sí, además. Sí, ganó la Liga. Bueno, y Jacques Anquetil ganó la Vuelta. Bueno, al fin y al cabo, eso de que si eres de los Beatles, no eres, en España se decía, de los Rolling, habitualmente, pero yo creo que no es verdad. Y esa pelea encendida entre Beatles y Stones nunca fue cierta. Eso es mucho más que claro. Y ya Pues desde más que tal la ilusión de vivir, Manolo. Bueno, pues así es. De verdad. ¿Me vas a decir que Pimpinela no reñían también? Imagínate 2 hermanos, ¿cómo no van a reñir? Ah, bueno, entonces eso es no me quites esa ilusión, mucho más normal. Un momentito, que vamos a tener aquí un inciso. No, pero para nada. Preséntese. Es para que te oiga. Eso, José así Luis que... Mistrot. Y digo que, de hecho, Rollins y Beatles se ponían de acuerdo ya con los discos importantes, pues la fecha para no coincidir en pues, no pisarse, vamos. Exactamente. Se ponían de acuerdo. O sea, que la guerra para nada, vamos. Y de hecho, en este disco hay una canción clara que componen los Beatles y ceden a los Rolling Stones. Y se escucha por los Rolling Stones. Creo que en la playlist está prácticamente al final. Y es uno de los... Exacto, es uno de los primerísimos éxitos de los Rolling Stones. I Wanna Be Your Man. Exactamente, que es I Wanna Be Your Man, es un tema que está en With the Beatles, pero que la primera vez que... Quiero ser tu hombre, ¿me estás intentando insinuar algo? Sí, pero ya te lo diré después. A la salida, ¿no? Exactamente. Perfecto. Luego con una cerveza de por Prosigue, medio. Manolo, prosigue. Pero sí. Beatles, With the Beatles, y un disco en el que tiene el mayor número de versiones de toda la carrera de los Beatles. Los Beatles en sus 4 primeros álbumes hacen 25 versiones. Y hay una tremenda curiosidad porque los Beatles, una banda que no tiene la potencia eléctrica que pueden tener los Rolling Stones, resulta que es claramente inclinada al rhythm and blues. La mayor parte de las versiones de temas de los Beatles en aquel momento son canciones de más rhythm and blues que soul y algunas con una potencia brutal, al margen, por supuesto, de grandes clásicos del rock and roll adorados por ellos desde toda la vida, desde Buddy Holly, pasando por Chuck Berry y pasando también por Carl Perkins. Y todos los adoraban. Tengamos en cuenta que en un principio Ringo Starr no estuvo con ellos, coincidieron en Hamburgo, pero hasta un determinado momento Ringo no se incorpora a los Beatles. Por lo tanto,
ese cariño por esa música y sobre todo el saber dominar determinadas situaciones a la hora de van a ir estas canciones dentro del disco y tal, al margen de todo ello, tienen a un personaje que se llama George Martin, que es el que concibe los discos, concibe los arreglos, en muchos momentos toca el piano, por ejemplo, en este álbum toca el piano en 3 canciones, y es el que pone la tranquilidad, pero a mí me parece que George Martin tiene algo que es muy representativo y fundamental en la carrera de los Beatles, y es que les da una libertad muy importante a nivel creativo. Les permite componer con cierta tranquilidad. Luego todo se adapta y hay que razonar determinadas cuestiones que sí se pueden llevar a cabo y otras que no. George Martin para eso fue absolutamente perfecto. Y luego, en determinados momentos de la carrera de los Beatles, el propio ingeniero de sonido tiene una tremenda importancia. Exactamente. Exactamente. Los ingenieros de sonido llegaron a tener premios tan importantes como los Grammy. Los Beatles era una conjunción de grandísimas personas que fueron capaces de ponerse de acuerdo. Yo lo que más les alabo, por encima de todo, es que se separaron muy pronto. Estuvieron 7 años. Pero quizás ello acrecentó la leyenda. Exacto, pero es que estuvieron 7 años y han pasado 61 años de su debut y seguimos hablando de ellos. Eso es complicado. Eso es absolutamente imposible. Consiguieron otra cosa curiosa, y es que John Lennon y Paul McCartney firmaron juntos todas las canciones. Es muy fácil de determinar, en la mayor parte de los casos, qué compuso Lennon y qué compuso McCartney, por muchas cuestiones personales, de inclinaciones, influencias, etcétera, etcétera. Pero tienen esa curiosidad. Otra curiosidad es que firmaban Lennon-McCartney, pero en la edición primitiva del primer álbum de los Beatles, Please Please Me, eran McCartney y Lennon. ¿Y por qué la alteración? Se pusieron de acuerdo, parece ser, y dijeron, pues nada. Orden alfabético y que al revés. Yo no sé, lo mismo fue por orden alfabético. Pues L antes que la M, pues ya está. Y a partir de ahí firmaron todos juntos. Una pregunta que te quería hacer. Bueno, 2, volviendo otra vez al tema del disco que nos ocupa. En primer lugar, la portada, que es icónica. Sí. Pero lo que llama la atención es el hecho de que Ringo Starr, como vemos aquí, está abajo. Sí. No está al mismo nivel que McCartney, que Harrison y que John Lennon. Puede ser, y es ahí con quien quiero contrastar esto, contigo, es porque, primero, porque el formato del vinilo es cuadrado y si no, el apaisado no queda bien. Y que también se hizo porque Ringo Starr fue el último miembro en ingresar dentro de los Beatles. Yo creo que tienen las dos cosas bastante que ver. Se intenta un poco cuadrar la portada y, por otra parte, los 3 primitivos miembros de la banda son Lennon, McCartney y Harrison, y Ringo se incorpora después. Por otro lado, siendo el batería de la banda, era el que menos se le veía siempre, porque estaba en la parte de atrás. A pesar de que habitualmente cuando salían en televisión y en otros tantos sitios, al batería le ponían siempre más alto que a los demás para que pudieran enfocarlo, ¿no? Eso le venía muy bien a Ringo Starr porque cuando se hacían aquellos conciertos, especialmente en Estados Unidos, en lugares como Shea Stadium y tal, donde no se oía absolutamente nada y los propios músicos tampoco se oía, Ringo desde la parte de atrás, lo contó en alguna ocasión, dice, yo me fijaba en el culo de McCartney y en el zapato y según se movía yo iba marcando el ritmo porque es que no oía nada, absolutamente nada. Eso fue lo que inclinó que en el año 1966 los Beatles dijeran no tocamos más en directo. Y de hecho no lo hicieron hasta que no se subieron a la terraza para despedir su carrera en aquel momento. Y la otra pregunta también a colación, y volviendo al tema que ha dado origen a este debate, que es el All My Lovin',
¿esa es netamente una canción de Paul McCartney y siempre ha estado dentro del catálogo de las canciones que más cariño tenía McCartney a Sí. su...? Sí, sí. McCartney se nota muy claramente que All My Lovin' es un tema propio. Sí. Había un enorme respeto por lo que cada uno componía solo en determinados momentos. Y a lo largo de toda la discografía de los Beatles hay momentos en que una canción está interpretada exclusivamente por un miembro de los Beatles, al que se le puede incorporar cuerdas o cualquier otro instrumento, y que ese músico toque distintos instrumentos que luego se encarga de mezclar George Martin. Pero hay un enorme respeto por quién compone la canción, aunque se le van añadiendo siempre aportaciones del resto de gente de la banda. Oye, podíamos tocar esto, oye, podíamos hacer tal cosa. ¿Qué te parece si incluimos tal cuestión? Y en otros casos, especialmente Lennon, lo decía muy abiertamente en muchas grabaciones en el estudio, mira, esa es una mierda. Yo no colaboro con una cuestión así y ya está. Cogía y se marchaba aquel día y se acabó, ¿no? A veces volvía y otras veces ya no volvía, pero ocurrió así. Hay, por suerte ahora que se ha podido rescatar diferentes documentales sobre grabaciones de los Beatles donde se ve perfectamente. Manolo, te que preguntar, que también lo has comentado antes, sobre todo por el hecho de que es la influencia inicial de los Beatles, era claramente el rock. Y en este álbum hay muchas canciones que beben de esos orígenes del rock. Has comentado antes a Chuck Berry. Por ejemplo, Roll Over Beethoven. Que los arreglos de esta canción por parte de George Martin a mí me parecen soberbios con la incorporación, lo haría en muchas canciones de esa primera época, especialmente de los Beatles, de las palmas, para acentuar el ritmo. En el caso de Chuck Berry, su paso del pato, su guitarra lo decía todo. Era mucho más que evidente. Pero claro, en el caso de los Beatles había que darle una vuelta diferente, había que dar un toque más de Puerto de Liverpool. ¡Qué caramba!, ¿no? Y entonces George Martin era capaz de aglutinar todas esas influencias y darse cuenta de que simplemente, como ha ocurrido aquí, con la introducción de las palmas, todo varía y se convierte no en un tema clásico del rock and roll, sino en un tema clásico de beat, que era lo que funcionaba en aquel momento en Gran Bretaña. Manolo, lo que llama la atención también mucho es que de las 14 canciones que tenemos en este disco, 6 no son de los Beatles, son 6 versiones. Sí, sí. Y una es la primera de George Harrison, si no me equivoco. Un tema de Harrison. El Don't Bother Me. Don't Bother Me, exactamente. Don't Bother Me es el primer tema donde George Harrison entra componiendo y cantando en un álbum oficial de los Beatles. George Harrison, tengamos en cuenta que era el más joven de los miembros de los Beatles, con lo cual se ponían entre pan. ¿Escuchamos Don't Bother Me, Manolo? Vamos a escucharlo porque es una delicia de canción, aunque... Antes de... No, iba a comentar que a George Harrison le costó muchísimo incorporar canciones a los Beatles. Primero porque él tampoco se atrevía, porque era un hombre que buscaba bastante la excelencia y no estaba habitualmente conforme con el resultado de las canciones que él mismo había compuesto. Al margen de que casi siempre, hubo alguna excepción, las componía él solo, claro, porque Lennon y McCartney lo hacían por su cuenta. Él había hecho una canción instrumental cuando estuvieron en Hamburgo y se llegó a publicar como los Beatles, pero no fue hasta Don't Bother Me cuando ya dentro de un disco oficial de los Beatles y cuando ya eran conocidos suficientemente, apareció. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que hemos comentado aquí. A Harrison decía que esta canción que no era especialmente buena. Él tenía una inclinación muy clara por la música de Carl Perkins.
A él Carl Perkins por encima de todo le gustaba. Era la parte del rock and roll más cercana al country en aquel momento. De hecho, el propio Carl Perkins fue durante un tiempo el guitarrista de Johnny Cash. Aparte de que había tenido éxitos maravillosos, empezando por el propio Blue Suede Shoes, ¿no? Pero era un personaje que no le importaba en absoluto, estaba en el segundo lugar. ¿Hasta qué punto, has mencionado a Johnny Cash, hasta qué punto Johnny Cash influenció en algo a los Beatles de esta época? Yo no tengo una constancia exacta de que pueda haber algún tipo de influencia a ese nivel. Ellos, el country no era precisamente un estilo de música por el que estuvieran inclinados. Aunque pues, ocurría como el caso de Carl Perkins, pero fundamentalmente era Harrison por la limpieza de guitarra que tenía el propio Carl Perkins, que era lo que él estaba buscando, poder tocar la guitarra. De hecho, él era el guitarra solista, en principio, de los Beatles, porque la rítmica era la que se llevaba John Lennon. Pero poco a poco pudieron meterse ahí y el propio Harrison empezó a cantar algunos temas y llegó también el momento en que llegó a cantar Ringo, que era algo que nadie podía llegar a imaginarse. Un batería cantando. Bueno, que se lo digan a Lee Von Helm, el miembro de The Band de Bob Dylan, que ha sido uno de los más maravillosos músicos a ese nivel, desde luego. Y dentro de este disco, Jaime, hay, tú lo has dicho antes, 6 canciones que no pertenecen a los Beatles. Y casi todas, además, son canciones de Rhythm and Blues. A mí hay una, especialmente, que me hace muchísima gracia, que es de un cuarteto femenino de la Motown, o la Tamla Motown. Es un grupo que se llamaba Las Marvelettes, y la canción todo el mundo la conoce como Please Mr. Postman, pero originalmente no era Please Mr. Postman, es tal y como empieza la canción, Why Mr. Postman. Y las Marvelettes la cantaban así, de esta manera. No, abajo. ¿De dónde aprendería George Martin a utilizar las palmas? Pues dímelo tú, Manolo. Por cierto, ¿qué hay de cierto en el insistente rumor en el que dicen que Manolo Fernández en otra vida fue una señora de Detroit que se llamaba Delilah? Eso no se dice en público. Lo tomamos como un sí. ¿Ya me ha descubierto? ¿Ya está? O sea, yo tenía vendida la exclusiva. Por favor, un aplauso por esta exclusiva que nos acaba de desvelar Manolo Fernández. Hombre, por Dios. Hombre, por Dios. Bueno, entonces, ¿por qué esta influencia del soul en los Beatles y en este álbum? Pues porque era lo que se escuchaba en los, digamos, las discotecas, los clubs, que eran como se llamaban en aquel momento en las diferentes ciudades europeas. Era una serie de gente que compraba estos discos y los traía y además, acordaros de las antiguas carpetas de los singles, especialmente los singles americanos. No tenían ningún tipo de portada, era papel de estraza con un agujero en medio. Y justamente lo que veías era la galleta del disco para saber de qué se trataba. Pues de esos se traían muchísimos y además se pinchaban en la radio y la radio fue el vehículo que hizo a muchísimos músicos aprender y darse cuenta y que tuviera trascendencia la música que se estaba haciendo en otros países. Es evidente que en Europa se estaba haciendo música excelente, pero era otra cosa. La revolución sonora estaba en Estados Unidos y estaba especialmente pues, en terrenos del rock and roll, del rhythm and blues y del country, y el blues, especialmente ahí. Cuando todos esos estilos musicales empezaron a unirse unos con otros, empezaron a aparecer diferentes subgéneros y demás, y dio origen a muchísimas cosas. Los Beatles fueron, desde luego, fundamentales en introducir muchísimas, además, 25 en su caso, de esas canciones en el mercado europeo y convertirlas en éxito, algo que incluso en Estados Unidos no habían logrado las canciones originales
de aquellas piezas, ¿no? ¿Escuchamos la versión de los Beatles? A ver con cuál de las dos nos quedamos. Lo que hacían era utilizar la guitarra en vez del saxo, que en muchos casos era el que realizaba el solo en los breaks de aquellas canciones. La utilización de las palmas, una vez más, en este caso, como hemos podido comprobar, la versión original y la versión de los Beatles no son nada diferentes, pero a mí lo que siempre me entusiasmó del grupo desde el principio eran los coros. Los coros de los Beatles eran absolutamente perfectos, armonizaban maravillosamente bien. Y yo hace mucho tiempo que echo de menos esos que se hacían de coros en determinadas canciones, que ahora es absolutamente imposible. Yo creo que desde los Eagles pocos han hecho ese tipo de cosas. ¿Cómo era exactamente ese coro que has dicho? Déjalo. Déjalo. Era como... Vamos con otra cosa. La primera canción, todo hay que decirlo, la primera canción que los Beatles grabaron para este disco, para este With the Beatles, fue también una versión. Y fue la versión de un tipo muy joven que triunfó desde el primer momento en los Estados Unidos, era otro de los grandes músicos de Rhythm and Blues, un personaje llamado Smokey Robinson, un chaval jovencísimo y líder de una banda como los Miracles, que tenían unas voces absolutamente maravillosas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que John Lennon cogió la voz principal y George Harrison y Paul McCartney hicieron unas armonías vocales de esas que son absolutamente irresistibles. Porque, bueno, la canción, si os parece la oímos, se llamaba You Really Got a Hold on Me, y es uno de esos temas, pero totalmente inolvidables. Era lo de ¿bailas? Venga. Vamos, ese era. You Really Got a Hold on Me, una canción deliciosa de Smokey Robinson, de Miracles, había sido un gran éxito en Estados Unidos el año anterior y lo quisieron recoger para hacer una versión en el que además, es cierto, los coros son absolutamente magistrales. Esta es la remezcla que se ha realizado en el año 2023, hace muy poco, para la reedición del disco el disco rojo doble de los Beatles, por el que mucha gente empezó a conocer a los Beatles en nuestro país. Fue posiblemente uno de los primeros discos de la banda que tuvo una importancia dentro del mercado. Eso te quería decir, ¿cuál fue el gran éxito o la primera grabación de los Beatles que se convirtió en un superventas absoluto aquí en nuestro país? Yo diría que pudiera ser Twist and Shout o pudiera ser también She Loves You. Y esto fue después de la irrupción de los Beatles aquí en los conciertos que tuvieron en Madrid y en Barcelona en el 65. Porque tengamos en cuenta que este disco llegó un año más tarde a España, en el 64. Habitualmente los discos de los Beatles hasta un determinado momento, yo creo que fue hasta Hard Day's Night, en que además la película apareció relativamente pronto en España, se editaban con muchos meses, con bastantes meses más tarde. Luego, en el año 1965 aparecieron los Beatles aquí, en Barcelona y en Madrid. En Madrid, en concreto, tocaron en Las Ventas. Yo tengo el enorme privilegio de que, la persona que creó y grabó todos los instrumentos de la sintonía de Radio con Botas, que entonces era Toma 1, Tony Luz, guitarrista de Los Pequeñiques, fue uno de los teloneros de los Beatles en aquel concierto. Y es algo que Tony no había olvidado en la vida. A mí me contaba, Torrebruno fue el presentador. ¿Cómo superaron los Beatles el hecho de ser presentados por Torrebruno en Madrid? Pues creo que eran unos tipos bastante majos, bastante encantadores, que no pusieron el más mínimo problema. Les llevaron por diferentes sitios a firmar, de pronto en una bodega, les pusieron un sombrero cordobés y, en fin, les hicieron hacer prácticamente de todo. Ellos lo que querían era en aquel momento abrir mercado en todos los sitios posibles y no tuvieron ningún problema en hacer nada. ¿Qué pasó? Pues que no volvieron por aquí como grupo porque no dio tiempo.
Es que realmente en abril del 70 se separaron oficialmente. Bueno, vemos aquí un montón de manos levantadas por alusiones, creo que de examantes de los Beatles en aquella época, espero que no. También veo a Javier, que también quiere decir algo. Por favor, Javier, como en tu casa. Sí, no, lo único que quiero decir es que Tony Luz vivía aquí. Tony Luz vivía en uno de los chalés al lado de este pentagrama. Vivía aquí. En Arturo Soria. En José del Hierro. De hecho, yo lo he visto, he tomado café varias veces Sí, en sí, el bar sí. de Arturo Soria 42, en el que solíamos verle Exactamente. muy a menudo. Por Además, aquí, uno de los mejores, posiblemente, diseñadores de portadas de discos que jamás hayamos visto. Porque antes comentábamos que los discos originalmente en Estados Unidos eran papel de estraza con un agujerito. En España se sacaban con sus portadas y son antológicas porque en aquel momento él trabajó en Hispavox, que era la gran distribuidora de la mayor parte de los sellos discográficos de fuera. Él era el que hacía esas portadas. Y hay auténticas maravillas de gente como los Eagles, Rod Stewart, etcétera, etcétera. seguimos por la sección de aludidos. Por favor, dime tu nombre. Mercedes. Bueno, es una anécdota. Yo tenía 6 años cuando vinieron a la Plaza de Toros los Beatles y mi hermano mayor, Manuel, se compró entrada, pero cuando llegó había tantísima policía a caballo y por todos los sitios que se asustó y ni siquiera entró. Entonces, una de las quejas de los Beatles era que había poca audiencia. O sea, no, me figuro que mucha gente no entró. Hay muchos comentarios al respecto. Sí. Uno de los más extendidos Que no los es dejaran o que que en les dio aquel miedo. momento, año 1965, por la situación política de nuestro país, no interesaba que un grupo de yeyés de pelos largos y demás llenaran una plaza de toros. Entonces había que hacer todo lo posible para que no se llenara. Pero, por otra parte, no se podía evitar el vender las entradas. Y, lamentablemente, pues hubo quien no pudo entrar. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún asistente al concierto que quiera compartir su testimonio? ¿Algún amante oculto de los Beatles, de George Martin? Voy a hacer un pequeño inciso, si no te importa, Manolo, porque sepáis que este coloquio va a tener varios remates, aparte del karaoke solidario. Quiero que sepáis que vamos a tener una actuación musical de un, podemos llamarlo un grupo pop-up que ha crecido para este coloquio. Son los All My Lovin'. Están sentados en esta fila. Por favor, os pido un aplauso, que después nos van a hacer una actuación, una versión única y diferente de All My Lovin', ¿vale? Después todos haremos el ridículo con la versión de los Manolos, todos bailaremos, todos haremos solemne, incluido tú, Manol, Dilaila, perdón, llamemos bien a Dilaila Fernández por su nombre. Y vamos a proseguir, porque al final... Delilah sería de Tom Jones, no de los Beatles. ¿Pero qué te crees? ¿Que mi comparación ha sido baladí, querido Manolo? Baladí. Me has pedido que ponga estas fotos porque creo que son tomadas por ti mismo. Sí. Posiblemente este no es el paso de cebra de José del Hierro, que podría ser. No exactamente. Ni el de la calle Cigia, sino el de Abbey Road. Sí. La curiosidad es un poco por compartir cosas vividas que uno no olvida. En junio del año 2009 me invitaron junto a otros colegas de medios de comunicación españoles a ir a Abbey Road. El día 9 del 2009, el 9 de septiembre de 2009, se hizo pública por primera vez y salió al mercado la discografía de los Beatles digitalizada. Se sacó en una caja negra y tal, con toda la discografía de los Beatles, digitalizada. Nos llevaron en junio para poder hablar con los técnicos de sonido que habían digitalizado aquellos discos bajo la supervisión, evidentemente, de los grandes de Abbey Road. Y nos hicieron firmar, además, un escrito de confidencialidad de que no podíamos contar a nadie lo que habíamos oído, y menos lo que habíamos visto y menos aún lo que habíamos oído. Pues menos mal ¿No? que lo firmaste, porque lo estás cantando entero. Hasta que salió Vale. en el mes de septiembre. O sea, no estás incurriendo en ningún delito. Es que No, creo que hay por algún el- miembro de cuerpos y fuerzas Yo de seguridad llevo- del Estado aquí. A ver, yo llevo
cumpliendo la ley todo lo menos que puedo. Hombre, por Y yo supuesto. estoy cometiendo delitos desde que me levanto. Por favor, vamos a Estoy aplaudir seguro. a este delincuente, que es muy inteligente porque no ha sido pillado. Exactamente. Al que no va a haber que amnistiar, porque está a la fuga desde hace... Ni se sabe. Ni se sabe. Pues ese es el famoso paso de peatones. Era un día, como tiene que ser en Londres, así lluvioso, neblina y ese tipo de La cuestiones. verdad que si la portada de Abbey Road hubiera sido así de lluvioso, no habrían sido... Estaba claro que no. Y sobre todo porque no estaban cruzando precisamente quienes debían haber estado cruzando en aquel momento. Fue tan curioso que pudimos hablar con los técnicos de sonido. Nos dieron la oportunidad en aquel momento, esa es la puerta de Abbey Road, Sí, pero me interesa muchísimo quién está saliendo del estudio. pues de uno Abbey de Road. los Manolos. Está claro. Oye, estás muy apuesto. Sí. ¿Quién vota que está muy apuesto aquí, Manolo alias Dilaila Fernández? Veo muy pocas manos levantadas. Manolo, por favor, un aplauso, por favor, Por para favor. decir lo irresistible que es Manolo Fernández en la puerta de Abbey Road. Pero la curiosidad es que pudimos ver, y a mí me dejó muy sorprendido, la mesa donde se grababan originalmente los discos de los Beatles. Ahí se grabaron o sea, With the Beatles se grabó ahí. Los 4 primeros discos de los Beatles se editaron originalmente en mono. Además, luego ya apareció la edición estéreo, pero originalmente eran discos editados en mono. Y se grababa en cuatro pistas. George Martin tuvo la ocurrencia de que grababa en 4 pistas determinadas cosas. Por ejemplo, mira, yo quiero incluir aquí la guitarra la rítmica de John Lennon. En esta pista vamos a meter la voz de John. Aquí va a ir pues los coros de Harrison y aquí tal cosa. Y las mezclaba y las convertía en una sola pista. En otras 4 pistas decía, ahora vamos a meter el bajo de McCartney, el golpe de no sé cuánto de batería tal y el chaston de la batería de Ringo y tal. Pum. Y las fundía en otra pista. De tal manera que era como la fusión de 16 pistas en 4. Trabajaba de esas maneras. Cuando se ha podido reeditar toda una serie de discos de los Beatles, os habréis dado cuenta de que han empezado por el último. Bueno, por el último. Los Beatles, el último disco que grabaron en realidad fue Abbey Road. Ese fue el último disco que grabaron. Lo que pasa es que como estaban a la greña, entre ellos, el disco quedó ahí. Y entonces empezaron con la idea de que querían volver a tocar en directo, que querían hacer un disco grabado en directo, realmente, e incluso querían hacerlo con gente en directo, pero en el estudio. Claro, en los estudios de Abbey Road se podía hacer porque son inmensos, ¿no? Querían hacer esa cuestión y la idea era hacer un disco que se iba a llamar Get Back. Pero el asunto fue que se complicó y se complicó y se complicó y tal. El resultado fue que definitivamente dijeron, mira, ya tenemos grabado Abbey Road, tira para adelante. Sacaron Abbey Road, dejaron aquel otro disco que estaba grabado, apareció un personaje llamado Phil Spector, porque echaron a George Martin, apareció Phil Spector e incluyó un montón de cuerda y arreglos y tal, y lo convirtió en Let It Be. Pero realmente Let It Be, por decirlo así, se grabó antes que Abbey Road. Lo que pasa es que se publicó después y es evidente que es el último disco, cronológicamente hablando, de edición de los Beatles. Exactamente. Exactamente. Eso es. O sea, ahí hay una clarísima diferencia. Y
Por otra parte, hay una edición especial de Let It Be que se llama Let It Be Naked, desnudo, que es sin todos los arreglos que hizo Phil Spector. Y suena de otra forma completamente diferente. Pero bueno, Abbey Road tenía, cuando estuvimos allí para escuchar a los técnicos hablar de ello, nos dejó maravillados por este tipo de cosas. O sea, esto es una cuestión tremenda. Ahí es donde se graban las primeras grabaciones, las primeras pulsaciones de una banda que tiene la importancia que tienen los Beatles en la historia, que 60 años después sigamos hablando de estos personajes. Y que a día de hoy parecería una mesa de mezclas de unas fiestas de pueblo. ¿Sabes? Exactamente, claro. O sea, de las fiestas de Navaluenga en Ávila. Dado que ya nadie nos escucha y estamos en la intimidad y aprovechando tu viaje, ese confidencial a Abbey Road, y conociendo bien tu pasado delictivo, ¿qué te llevaste que no era tuyo de los estudios? ¿Te llevaste...? No. ¿No? La verdad es que no, ahí fui muy serio. Ahí fui... Ves cosas absolutamente maravillosas. ¿Qué es lo que más te impresionó aparte de la mesa? Me gustó mucho el estudio 2 de Abbey Road. Me pareció tremendo. O sea, ¿Qué se grabó en ese estudio? ¿sabe? Todo. Es que ahí han grabado todos y todo. Recuerdo que cuando entramos estaba al lado de la puerta de Abbey Road, había un camión inmenso que ponía London Symphony Orchestra. Y dices, señor. Claro, y toda esa orquesta y tantas más se han metido en ese estudio y ahí ha salido una música sensacional. A mí me recordó en un momento un estudio que había en Hispavox, en la calle Torrelaguna. Ahora hay dos edificios larguísimos y tal, ahí está Universal. A mí me recordó mucho el hecho de que en aquel estudio de Hispavox era muy parecido a cómo era el estudio de Abbey Road. Yo he visto grabar allí a Rafael con orquesta y toda esta gente cuando se sacó aquel sonido Torrelaguna del que se hablaba por el nombre de la calle, con Rafael Trabuchelli como productor, que sería una especie de George Martin en España, ¿no? Y que estuvo con gente como Karina, como con Maritrini, Los Pequeñiques, etcétera, ¿no? Y sacó algunos de los mejores momentos de la música española los 60, 70 fueron fundamentales en aquel momento. Cánovas, Rodrigo Adolfo Guzmán, que cumple 50 años la publicación ahora en 2024. Es decir, que es un poco historia. Y Abbey Road, pues por supuesto es otra cosa. Claro, es otra cosa completamente diferente. Hay algún que otro documental que se ha hecho sobre Abbey Road. Creo recordar que ahora está en alguna de las plataformas de la televisión y es maravilloso. Es maravilloso, he tenido la oportunidad de verlo y es una maravilla. Has mencionado a Cánovas, Alonso y Guzmán, has mencionado Hispavox, has mencionado la música española. Hemos ido cogiendo la máquina del tiempo hacia adelante. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las que crees que llega esto y se convierte en un himno generacional de los 90, llega el verano del 92, suena esto? Por favor, intenta mitigar tus ganas de asesinarme con tus propias manos, de intentar las Olimpiadas, de degollar con cuerdas de ese piano a los miembros de este grupo, pero la realidad es que se ha convertido en un himno de tal manera que se convirtió en un himno global, en el momento en el que España por fin dio el paso a ser algo más del Spain is different, de los toros, de la fiesta, de la siesta y demás, sino ser una capital vanguardista, perdón, un país vanguardista, gracias a esas Olimpiadas del 92 y gracias. ¿Qué pensaste cuando viste aquí a tus primos Manolos perpetrar, acuchillar, destripar
una de tus canciones favoritas. Pues te diría ahora, trayéndolo a 2023, pues para mí me gusta la fruta. Pero ¿quieres dar algún mensaje de esperanza a No. pesar de esta versión? No. ¿Hay alguien que quiera...? ¿Cómo que amigos para siempre, hombre, por Dios? Pero hombre, Manolo, por favor, que nos quedamos muy bien. Amics per sempre. También. Bueno, ¿hay alguien que recuerde aquí en el auditorio cuando salió esta versión y que dijo, ¿hay alguien que quiera compartir su experiencia de ver a estos seres con bongos? A mí lo Que que si más me alguien- molestó vamos, es que vamos. eran los Manolos. ¿Por qué? Bueno, se Manolos, podían ¿por llamar los qué? Fernández, podría haber sido peor. ¿Hay Hombre, alguien por que Dios. quiera compartir su experiencia de cuando se le fueron las caderas escuchando esta canción? A ver, ¿alguien por aquí? De verdad, no vayáis todos de culturetas aquí, nadie. O sea, a ver, aquí alguien ha cantado y ha bailado como posesos esta versión. ¿Nadie? Todo, ¿ves? Ya empezamos. Veo aquí una joven Poppy que creo que quiere escuchar su experiencia. ¿Cómo fue cuando escuchaste a los Manolos con esto? No recuerdo la primera vez, sinceramente. ¿Y la segunda? Pero vamos, yo creo que es muy pegadiza y apetece bailarla, claro, está muy bien. Ya vamos confesando. ¿Alguien quiere compartir qué se sintió en esa ceremonia de clausura de Barcelona 92 con toda España bailando esto y sobre todo todos los atletas olímpicos en el Estadio Olímpico bailando como posesos? ¿Alguien recuerda esa imagen? Desgraciadamente sí. Sí, he sido traumatizada. Traumatizada. Bueno, vamos a ver. Creo que los Manolos no están saliendo bien parados por aquí. ¿Alguien quiere salir en defensa de los Manolos de esta versión? Bueno, vamos a ver. Esto vamos a ver. Momento testimonio. Por favor, dime en qué emisora para No amigos para siempre, quitarla de sino la All My memoria. Loving. He entrado a la farmacia, tenían la radio puesta y ha empezado el All My Loving y yo era como... ¿qué ha En una pasado? farmacia. Sí, tenían la radio, no sé qué radio era. ¿Puedes decir que a lo mejor es una forma subliminal para que compres ibuprofeno o paracetamol? Es posible, es muy posible, pero me he retrotraído a mis 18 años cuando eso y ha sido como... ¿Qué ha pasado? Eso. Creo que vamos a hacer una técnica del abuchómetro. Vamos a ver. Según el abuchómetro, abuchead si queréis la versión de los Manolos o la versión de los Beatles de All My Loving. A ver, ¿cómo abucheamos? A ver. A ver, versión de All My Loving de los Beatles. ¿Aplausos o abucheos? Versión de los Manolos. El pueblo ha hablado, Manolo. Está claro. El pueblo ha hablado. Está claro. Además, mira, estábamos hablando de una cosa esta como los Manolos que les debió dar unos dineros muy golosos. El cierre justamente de With the Beatles, de la banda que hoy nos ocupa estando aquí, Sí. es una canción de Barrett Strong que ¿La se llama escuchamos? simplemente Money, That's What I Want, que es una verdad como la copa de un pino. Y el que diga que no es verdad, miente mucho. Hombre, pero también se cantaba al amor. No, Sí, no, sí, no, no, el no dinero es seamos- todo no lo que seamos así, quiero. no seamos así. ¿O no? ¿Eh? Yo creo que al final... El money, ¿no? Manolo, qué bien me acababan estos álbumes estos chicos, ¿eh? Sí, Qué chimpunes más buenos, ¿eh? sí, hacían Sí, el no, chimpún. es un No, es verdad. Qué bien Estos acababan, muchachos- qué buenos temas acababan, ¿eh? Además, en aquel momento ellos seguían lo que eran las imposiciones prácticamente del mercado. Es decir, una canción de más de 2 minutos y medio no sonaba entera en la radio. Por lo tanto, lo ideal para que sonase entera era que estuviera por ahí aproximadamente. Desde luego, más de 3 minutos era inaudible, nadie la pinchaba. Porque en aquel momento, al contrario de lo que hoy hemos hecho aquí y de lo que se hace habitualmente en la radio, las canciones no se cortaban.
en absoluto. Se ponían desde el principio hasta el final. Luego aparecen determinadas canciones como Like a Rolling Stone, por ejemplo, de Bob Dylan, que dura 7 minutos y pico. Aparece American Pie, de Don McLean, que es el número 1 más largo de la historia de la música, pero que en single la tuvieron que partir en 2 trozos porque duraba 8 minutos y así sucesivamente. Los Beatles en eso sabían perfectamente, porque estaba Brian Epstein en un principio y estaba George Martin con ellos, sabía cómo debían ajustarse a lo que era la industria en general. Y lo hicieron perfectamente. En determinados momentos, incluso siendo un tanto intransigentes y dando según correspondía en cada caso para que todo aquello funcionara, una imagen y otra, ¿no? Pero ellos el marketing lo desarrollaron excepcionalmente bien siempre. Como este centro es divulgativo, es de colaboración, me gustaría saber si hay alguien que le gustaría hacer alguna pregunta a Manolo, dado que es un lujo absoluto que tengamos aquí a Manolo Fernández. Tenemos aquí... Espera, un momentito, ¿dónde va? Flipao. A ver, joven, preséntese aquí al auditorio. Yo me llamo Blas y soy amigo de este forajido. Delincuente como yo. Puede ser que... ¿Blas Gordon, quizás? No, bueno, un poco quizá. ¿Puede ser que los Stones hicieran una versión de Money? Que yo recuerde, no. Que yo, pues ahí me habéis pillado. Ese mismo año, creo, además. Pues Ahora me das 2 hostias, no lo de sabía. casa. No lo recuerdo, sinceramente. Manolo, creo que deberías... Estos son los amigos que yo tengo, para que veas. ¿Has pensado en cambiar amistades, Manolo? Sí, siempre lo hago. Digo lo de pensarlo. Luego lo de cambiarla, es que les cojo cariño, hombre. Ya. Y ellos a mí. Claro. Los inadaptados, al final, Dios os quería y vosotros os juntáis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más a Manolo? ¿O a sus amigos inadaptados? Tenemos aquí un joven en la última fila. Hola, enhorabuena por la sesión que estáis dando. Muchas Te quería gracias. preguntar, cada X años salen grupos y hay la tentación siempre de decir, estos son los nuevos Beatles. Nunca ha pasado. No sé si pasará. Para ti, ¿qué es lo más parecido que ha habido desde ellos? Si es que te atreves a poner algo a años luz de ellos. Gracias. Yo, para empezar, te pido disculpas, pero soy incapaz de intentar asimilar alguno de los grupos que haya conocido con los Beatles. Ahora, de lo que soy muy capaz de decir es que odio a Oasis. Gracias, Manolo. Porque en alguna ocasión habéis oído eso de que... Manolo, un momentito. Ya que estamos en fase de odio, ¿qué odias más, a Oasis o a los Manolos? Perdona, yo creo que son más honestos los Manolos, ¿eh? Mira, ya que yo creo que en la misma cuerda los dos. Ahorcaos, varos, digo. ¿Alguien más quiere preguntar a Manolo Fernández? ¿Alguien quiere preguntarle por su marca de ropa interior, por las botas, dónde las compra, a qué barbero va para dejarse tan preciosísimo bigote digno de los Village People? Desde los 18 años no me he afeitado el bigote. Nunca. Esto es una confesión que se merece una auténtica ovación. Mi familia no me conoce sin bigote. En una ocasión amenacé con quitármelo y estuvieron a punto de expulsarme de España directamente. Ya, fuera de aquí. Bueno, pues si no hay más preguntas, que no veo que nadie quiera preguntar más, y antes de dar paso a los All My Lovin', que van a cantar aquí hoy en directo, te quiero preguntar una cosa, Manolo. Es la típica pregunta del típico pesado que llama a la radio. ¿Te acuerdas de Carlos Pumares? Siempre había un pesado, decía, Carlos, yo trabajé con Carlos Pumares durante 7 años, y le preguntaba, ¿cuál es tu película favorita? Le colgaba, pero yo tengo que hacértelo. Vamos a despedirnos con la que consideres que sea tu canción favorita del With the Beatles. Al menos a esta hora. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Yo sí que quiero recordar una cuestión, y es que después de haber oído el primer álbum de los Beatles,
después de haber oído Please Please Me y sobre todo después de el golpe tremendo de She Loves You, en aquel momento número 1, además en Gran Bretaña y tal, claro, aquí en España se estaba editando ese primer disco cuando resulta que en Gran Bretaña estaba saliendo With the Beatles, ¿no? Y en la radio yo sí recuerdo que, pues creo que fue Ángela Álvarez o algo así, de pronto sonó. ¿Y qué sonó? Como no había single, porque lo único que habíamos oído era I Wanna Hold Your Hand, se puso el LP. Entonces a mí me chocó tremendamente It Won't Be Long, que es el primer tema que escuchamos. John Lennon, además, como un trueno, además, pero como un trueno. Aquella canción era arrebatadora. Era, otra vez. Era que yo lo habéis hecho otra vez, tíos. Pero ¿esto qué es, no? Este grupete, estos chicos que decían, además, en aquel momento sí que era, ten cuidado que te vas a convertir en un Beatles. Pues ojalá, ¿no? Entonces, It Won't Be Long a mí me dejó trastocado. Joder, ¡qué barbaridad! Luego vas oyendo temas, vas descubriendo además canciones, precisamente con 6 versiones que hay en este disco, empiezas, ¿y quiénes son Smokey Robinson y los Miracles? Y, oye, ¿y este Barry Strong quién es? Y empiezas a buscar, ¿no?, un poco más cosas. Los Beatles a ese nivel abrieron tremendos horizontes, ¿no? Y eso fue muy importante. ¿Es verdad que cuando escuchaste por primera vez It Won't Be Long dijiste, lo habéis vuelto a hacer, me gusta la fruta? Sí, claro, claro. En otro sentido, la verdad es que en otro sentido, pero es aquello de... Joder, es que era aquello de... Pero esto es tremendo, pero esto cómo puede ser, estos tipos... Además, gente súper joven, bueno, súper joven. Yo que era nada, mierda, claro, y te encuentras con esto. Joder, pero bueno, por favor, qué barbaridad. Para barbaridad, Manolo Fernández. Yo, si os parece, vamos a despedirnos con la última canción, pero no sin antes, de verdad, dar las gracias a Manolo Fernández. Todo lo contrario, yo quiero daros las gracias, de verdad, de corazón. Quiero daros las gracias porque os gusta la música, porque venís a lugares como este. Este sitio, este centro cívico, en mi opinión, es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que tenemos que tener. Hay que buscar cada vez más puntos de encuentro. Hay que buscar donde podamos compartir, que es una cosa fundamental. Y todos tenemos mucho que enseñar, pero mucho más aún, mucho que aprender. Yo tengo la enorme suerte de aprender todos los días, o al menos intentar aprender todos los días. Y os puedo asegurar de que hoy, esta tarde, he aprendido muchísimo y os quiero dar las gracias de todo corazón. Por favor. Muchísimas gracias.